Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 14, y hoy queremos en nuestro estudio bíblico hacer el versículo 12. La mujer dijo: te suplico que tu sierva pueda decir a mi señor el rey una palabra. Habla, le dijo el rey. Bueno, vamos a ver un poco, queridos amigos. A ver, ya pues está en suspenso con este versículo 12. Vamos a mirar el contexto bíblico. Estamos en la escena cuidadosamente preparada por Joab. Siempre Joab es el que había preparado y le trae a esta mujer sabia de Tecoa a confrontarse con el rey David con esta parábola viva para mover su corazón hacia Absalón. Hacia Absalón. Peaína, la objetivo. Tiene que haber justicia, pero tiene que haber al mismo tiempo misericordia. Recordemos que Absalón estaba exiliado, autoexilio. Hoy para 3 años menos. 2 años no hizo nada con respecto a Tamar. Y por eso Absalón le mata a su hermano Amnón. Cuando Absalón, Yucael, mi hermano, se escondió 3 años. Y entonces se le confronta qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer esta situación. Ahora, en este versículo el diálogo entra en su fase ya decisiva. ¿Por qué? Porque la mujer pide permiso para decir una palabra, es decir, para colocar ante el rey un juicio moral que lo obligue a mirarse a sí mismo. Es decir, oye, popama ley parábola, oye, popama ley teatro, aguanga, listo rey. Y catubio es de imba aguanga. Catubio. Y permitirme ser rey. Jaimita de imba. Pese a vender, etc. A peago hina le dice, habla eso. Bebé ya buitaina. Nos vamos a adelantar todavía los versículos siguientes, pero ya es amigo habla y contexto ve. Calidad de ahí, ¿verdad? Porque quiere decir que primero le preparó al rey. Y el rey fue cayendo y cayó en todito. Esto último fue lo máximo, ¿verdad? En el versículo anterior, que le dijo, no, ni tranquilo de señora, por favor, que el rey invoque a Yahvé para que el vengador de sangre no aumente la ruina y no acaben con mi hijo. A bebé el rey y vive, Yahvé, que ni un solo cabello de tu hijo caerá a tierra. A ver, algo teatralizante, ella no es dirá, la problema, Absalón, la problema. Y entonces le dijo, habla ella, no hay problema. Y bueno, aquí esta fórmula, tu sierva, cuando le dice tu sierva, Shela y me veneno de vena, expresa una sumisión también estratégica, ¿verdad? El shifja se dice, shifja. Shifja quiere decir tu sierva, alguien que se somete totalmente, shifja, una doméstica totalmente, un dominio, domesticar. Entonces, tu shifja está aquí, se ayuda, tu sierva. Y te suplico, tiene el matiz siempre de ruego, cortés,
que desarma también toda defensa. Ayúdame, te suplico, por favor, te suplico, la ñandella, no vea con expresión, con algo imbaresteina. La oye, no ñandella, la te suplico, por favor, te suplico, y no de en duro, y na pea, que si quien de corazón hasta tiri, y va la nendo, y a vender a visa, ¿verdad? Entonces, desarma cualquier defensa que nosotros podemos tener. La partícula para decir por favor, te suplico es na. ¿Entienden? Na. Por favor, na. Vean la hebreo. David responde en el acto. Él le responde y le dice, habla, habla. A nivel de que no hay nada que suplicar. A ver, ahí no en tu angüella. Y así abre esa puerta de su corazón también a la verdad. Pero todavía no sabe que eso va a caer sobre él después, ¿verdad? Dentro de un contexto histórico siempre estamos en la monarquía de David. El rey no solo gobierna, sino que también arbitra, es decir, es el juez. Tiene que escuchar las causas, tiene que administrar la justicia. Por eso el acceso a su oído es poder. Es poder. Puedo hablarte, puedo decirte algo, puedo decir que tú de algo. Eso también nosotros utilizamos. Si yo te estoy diciendo, y que tú de algo, va él hace y que tú de algo, por favor, suplicanio. ¿Por qué? Y porque quiere decir que si vos me escuchás, quiere decir que yo sé que vos tenés el poder y la fuerza para tomar decisiones. Y que tú vos ya lleva. Pero sin embargo, yo sé que vos sos la obispo. Quiero hablar contigo, señor obispo. Que estoy diciendo, Rejola de Catuy, me buene. Mi hijo, vení, Catuy yendo. Aunque esto es un poquitito más, ¿verdad? Suele ser al revés, ¿verdad? El hijo, junto al papá o junto a la mamá. Mamá, quiero hablar contigo. ¿Me puedes escuchar? Sabe que tiene el poder de decisión. Catuy yendo, escúchame no po. Vean de ya, a vean de porque te vean de ya y puruye, espera un poco, escúchame un poco, no atañeba, escúchame un poco. La escucha, importante, ¿verdad? El por favor. Palabra que funciona como un alegato y un espejo político, ¿verdad? Entonces, así es que la narrativa, queridos amigos, aquí está reflejando tensiones reales de un reino en consolidación. Es decir, el rey que aquí está tomando de nuevo su fuerza, algo que en ese momento estaba perdiendo. Y bueno, eso es lo que más o menos nos está queriendo indicar. Vamos a seguir reflexionando y volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este libro histórico, el segundo libro de Samuel, el capítulo 14. Estamos nosotros con el versículo 13 en el día de hoy. La mujer dijo, ¿por qué has pensado algo semejante contra el pueblo de Dios? Al pronunciar esta sentencia, el rey se declara culpable porque no hace volver a su desterrado. Queridos hermanos, dentro de un contexto histórico siempre nos situamos en el siglo X antes de Cristo. Es el reinado davídico en Jerusalén y el rey no solo gobierna políticamente, sino que encarna también la mediación de la justicia divina. Esto es importante que tengamos en cuenta el hecho de encarnar la justicia divina. Quiere decir que Ñande Yara oye Shakaina, esto es lo que nosotros le llamamos la encarnación ayer. Vaya Ñande Yara Peñande Yara la Ñande Noija para que vivamos en la justicia. Y justamente por este gran misterio que según
nuestra jerga teológica se llama encarnación, incarnis, Dios que entra en nuestra historia. ¿Verdad? Es la revelación de Dios y por lo tanto es la encarnación. La monarquía concebía al rey como el representante, el mishpat, el orden jurídico querido por Dios. Atención, queridos amigos. Cuán importante es, vea la tendotágina. Quiere decir que ñande yara o me dé las cualidades y las capacidades suficientes para que vos puedas regir el mundo, para que puedas regir tu pueblo. Y ahora, el exilio interno de Absalom, atención, dentro de la familia, él se autoexilia, nos recuerda también las prácticas del antiguo Oriente, donde el destierro, nadaj, se dice eso, nadaj, destierro, expulsar, dispersar, era alternativa a la pena capital. Alternativa a la pena capital, es decir, o aquí la muerte o aquí el destierro. Dos posibilidades, el exilio. Oreñemosé, arejoco, hay y nunca más, ¿verdad? O si no, también, queridos amigos, era la pena capital, es decir, la muerte. Remanoana, tiene que ser asesinado, tiene que morir, tiene que ser ejecutado. Sin embargo, el texto cuestiona si la inacción prolongada no rompe el equilibrio del reino. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Porque aquí, ¿será que esto no está rompiendo la situación, el equilibrio? Porque y al no haber justicia, queridos amigos, se rompe todo equilibrio. Y posipa la gente. Entonces, por eso es que después hay manifestaciones. Por eso es que después la gente hacen revoluciones, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cuando hay un malestar interior, un malestar interno, por eso nos está hablando de una situación interna. Históricamente, este pasaje que estamos leyendo y estamos estudiando refleja tensiones dinásticas típicas de las monarquías antiguas. Lo que era la sucesión, la legitimidad y la cohesión también tribal. Porque Avellanderu era cujina, ¿verdad? Es decir, al grupo. Incluso tal vez nosotros hoy en día no podemos decir que somos una tribu o lo que sea, ¿verdad? Pero muchas veces somos regionalistas o somos muy apegados, como siempre, ¿verdad? A nuestro terruño, es decir, concepcionero puro, concepción. El otro dice, no sé, pero Juanino, no sé, villarriqueño, ¿entiendes? No sé, caguaseño, ¿entiendes? O sea, cada uno como que, tal vez no es tribal, estaba diciendo, pero como que ama su terruño. Quiere decir que estamos muy sentimentalmente afianzados y aferrados también nosotros a nuestras raíces. Y esto es muy humano, queridos amigos, ¿verdad? No está mal. O sea, el amor a la tierra, el amor a ese lugar de donde provenimos. Pero, queridos amigos, cuando no hay justicia en cualquiera de los puntos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos metiendo tensiones profundas. Y por eso que después vienen esas rebeliones, vienen esas situaciones difíciles, incluso después de controlar, ¿verdad? Cuando se te viene ahí todo un golpe de Estado, lo que sea, porque hay una inacción de parte del rey. Te hago la problema, imagina, las eishan de Homón Beuserde. Se dan cuenta, queridos amigos, que verdaderamente este libro de Samuel es un libro político, ¿verdad? Para políticos, por eso digo. Tenemos que mirar desde Dios cómo estamos rigiendo. Baila Yapoa, Baila Ñandeña Ñemoí ante el pueblo, Baila Ñandeña Ñemoí, ¿verdad? Para regir y para darle justicia verdaderamente al pueblo, para darle justicia a la gente, porque si no, estamos creando situaciones desastrosas, que se nos viene después contra todo el mundo, ¿verdad? Se nos viene contra todo. Y como se suele decir, los inocentes pagan después por los pecadores. Ese grupo pequeño allí, privatista, que está privando de la justicia, que está privando de las posibilidades a todo el resto del pueblo, después por culpa de ese grupito, como se dice, todos después tienen que pagar las consecuencias de una situación difícil. Entonces ya pues haya calculado ya esa yo que fuera de lo más profundo, porque si no somos nosotros los que estamos produciendo situaciones negativas. Ahora, esta narrativa es una narrativa deuteronomista. Atención,
Cuando hablamos de deuteros y nomos, estamos hablando de una segunda ley. Quiere decir que si esta narrativa se está haciendo es porque ya hubo una experiencia anterior. Esta ya es la segunda ley, entre comillas, ¿verdad? Es la segunda oportunidad, es una reflexión posterior a situaciones negativas que ya tuvimos y por lo tanto, sobre esas situaciones ahora nosotros vamos a legislar el nomos, la ley. Yayapota lleva justamente para que no suceda más así. Y creo que nosotros tenemos experiencia, pero demasiado grande. Ahora, por ejemplo, nos volvimos dictadura parlamentaria prácticamente, ¿verdad? Entonces, antes porque ya que del Ejecutivo, porque era la dictadura, lo que sea, se le da todo el poder. Entonces vamos a sacarle la cuestión de militares también, vamos a debilitar, ¿verdad? Toda la cuestión de los militares y así. Con años no hay BTI, politólogo, ¿ve? Bueno, ese politólogo por una parte, pero también todo esto que son entendidos del aspecto de lo que es la defensa, ¿verdad? O cómo tiene que lidiar el aspecto de una comunidad que tiene sus elementos para poder organizarse. Cuando hablamos de defensa o una defensa nacional, queridos amigos, no es que estamos hablando de un sentido de que tenemos que armarnos hasta los dientes y que ningún mosquito tiene que estar volando por ahí o una mosca, ¿verdad? Sino que es una defensa de los derechos y de la justicia, ¿se dan cuenta? El asunto es que nosotros tenemos una experiencia tan negativa que vos hablas o pronuncias ciertas palabritas y todo el mundo ya se le levanta el pelo. ¿Por qué? Y porque tenemos experiencias siempre negativas de una falta de justicia, donde la gente, oye, Apolo ya posea. Tengo un poco de poder y ya hago lo que quiero. Compro esto, compro aquello, compro la justicia, compro el parlamento y compro el ejecutivo. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces es un libro que desde la palabra de Dios nos hace entrar, primero nos hace entrar dentro de nosotros mismos, reflexionar y saber lo que Dios quiere de la comunidad, lo que Dios quiere de nosotros. Ella bañando, ya güero guatana lleva coñanderecobe, nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros mirando desde el capítulo 14, versículo 14, justamente hoy del libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Porque todos hemos de morir y somos como agua derramada en tierra que no se puede recoger, no se puede recoger. El trasfondo dentro de un contexto histórico, queridos amigos, es la monarquía unificada y su fragilidad política. Y por eso te está diciendo de morir. Todos moriremos, ¿verdad? Mut, en el sentido de que todos vamos a morir. Mot namut. Mot namut. Llamano tanteoi. Homicidio dentro de la casa real y tensiones tribales. Porque aquí también ya comienzan las tensiones. O sea, una tribu dice, no, ¿cómo es que no se hace justicia? ¿Cómo es que esto no funciona? ¿Por qué justicia para unos e injusticia para otros? Ah, porque este tiene plata y compró la justicia, entonces para él no pasó nada, él todo tranquilo, blanqueado. A ver, o mandaba a tener Iguazú, lo que sea, y justicia para ese. ¿Entienden? Entonces aquí comienza el disgusto, hay tensiones tribales. Y la necesidad de sostener el orden sin incendiar el reino. ¿Qué vamos a hacer? Dice Joab aquí, porque mira que Joab es un hombre de guerra. Joab es un hombre que siempre David lo tuvo, porque es su sobrino, lo tuvo al frente de su ejército. Y Joab entiende muy bien cuando el pueblo está contento y cuando el pueblo está mal. Cuando el pueblo te quiere incendiar todo, porque está siempre
lidiando con soldados. Él está siempre con los soldados. Es un líder. Es el que está al frente. Es el jefe del ejército. Entonces por eso él es el que se está preocupando y le dice a David, no, tenemos que hacer algo. Sin confrontarlo directamente, pero de esta manera, decíamos con el mashal es el cuento, ¿verdad? A través de un cuento, de una parábola, a través de esta mujer, quiere despertarle al rey. El lenguaje del verso combina lo irreversible de la condición humana. Por eso es que habla del agua derramada. Agua derramada. Esto es irreversible, quiere decir. Mirá qué lindo que es. De ñojerope, ¿verdad? Derramar nomás el agua ahí en la tierra. Y después derramar todo y ahora juntar otra vez esa agua. Si te animás, ¿sabes dónde? Ya no podés, chupa todo. Es imposible, es irreversible. Ojo, van de ahí, ve. Una jarra. Y ahora procura juntar otra vez eso que derramaste ahí, en la arena. Juntar otra vez, a ver si podés llenar otra vez tu jarra con esa misma agua. Imposible, irreversible. Bueno, esto es simplemente para decirnos que nuestra humanidad, queridos amigos, tiene un movimiento irreversible. Peñandella yapoajina, queridos amigos, es después muy difícil volver atrás. Por eso que tenemos que estar muy atentos, queridos amigos, en las políticas que nosotros tomamos en nuestra vida. Este es un libro político para políticos. En las decisiones que tomamos, queridos amigos, es muy importante para nuestra comunidad. Hay situaciones irreversibles, nos quiere decir y nos quiere enseñar hoy la palabra de Dios. De la de Movinos y Navetein ley que después se vuelve irreversible. Te patea en contra, es irreversible. Es como se suele decir también, piedra que tiraste, de mombola y tal, bebé, lleva, pero eso ya es irreversible. Una vez que tiraste, queridos amigos, joma, a la techo área de mombono, sobre el otro, es irreversible, joma de ibeita. Así es que tenemos que estar muy atentos. Por eso es que es un estudio profundo, pero de un aspecto espiritual, porque cada peña de yarañe, Dios no ejecuta un corte final contra la persona, sino que habilita retornos. Nuestra humanidad es irreversible, pero el Señor lo que quiere es que nosotros justamente hagamos que la cosa sea reversible. Entonces Dios nos habilita estas posibilidades y nos hace pensar y nos dice, ¿qué vamos a hacer? Yo la vez pasada escuché y me llamó la atención, no voy a decir aquí el nombre, ¿verdad? Pero una cooperativa que justamente me llamó la atención, que abrió créditos e incluso se va a las cárceles a asociar, me llamó la atención, ¿verdad? A asociar a las personas, ¿verdad? Que quieran, de la cárcel, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la idea? O sea, yo después hablé ahí con el presidente de esa cooperativa y él me decía, o sea, ¿cómo es eso? Este es un tema muy interesante, le dije. Y me dice, bueno, ahí nosotros tenemos que ofrecer posibilidades de restablecer a esas personas. Y desde ahí ofrecerles algo para que después no salgan de ahí y después de una semana, 15 días, lleguen a la cárcel. Porque salen y todo el mundo les rechaza, hasta sus mismos familiares. O sea, no salvamos, no estamos haciendo esa misericordia que justamente nos está enseñando aquí. Fue interesante, yo le refelicité, ¿verdad? Y le dije, esto ojalá, ¿verdad? Se pueda hacer y que pueda aprender, ¿verdad? Que pueda tener fuerza y hacer algo, ¿verdad? El cooperativismo y darle incluso un sentido más cooperativista también, ¿verdad? Más cooperativista incluso, ¿verdad? Que no sea también solamente para sacar provecho para la cooperativa o lo que sea, sino que sea un verdadero servicio, un servicio para estos que más necesitan, ¿verdad? Entonces, la clave histórica que aquí encontramos está en el verbo pensar. El pensar se dice hashav. Y el pensar no es una emoción del momento. El pensar pues es calcular, ya es ¿verdad? Es una estrategia deliberada, es una estrategia donde yo me siento, pienso,
escribo, es casi como escribir un mapita, un plano por donde voy a irme, cuál es mi camino, una estrategia deliberada, una política divina. Yo procuro entender cómo le vamos a ayudar para que se pueda restaurar. La restauración es importante dentro de la sociedad. Se propone entonces como modelo la política de David. Qué lindo, queridos amigos. Vamos a pedir esta gracia también para nosotros, ¿verdad? Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991-766-569 o al 0981-172-150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Este segundo libro de Samuel, el capítulo 14, y hoy con el versículo 15. Si he venido a hablar contigo de este asunto, es porque el pueblo me ha obligado a hacerlo y pensé, hablaré al rey. Posiblemente oiga mi petición. Nosotros, queridos amigos, entre las palabras clave decíamos asustado, el yaré, por una parte, pellaquille psicológicamente y no es fácil, ¿verdad? Pero la otra parte, el bakashá, ¿verdad? El bakashá, que quiere decir, no es un pedido cualquiera, sino que es una súplica. Es una súplica. Te lo pido, te lo suplico. Ella es acuamina, ella es apeamina, Señor Rey. Miren que es ante una gran autoridad que le está diciendo. Y al mismo tiempo, esta mujer, que es, decíamos nosotros, es una pocraya, de verdad, o sea, es una sirvienta, es una mujer, pero es una mujer sabia. Aquí no nos olvidemos que es Joab que le está enviando a esta mujer sabia, pero que está haciendo un teatro. Está haciendo un teatro. En realidad, hay cualquier pocraína que va a ver la doña. Aquí hay una sabiduría tremenda, pero que está representando al pueblo, y eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Lleva dentro esta mujer la idea de dependencia. Quien pide reconoce que no puede garantizar por sí mismo el bien que solicita. Ella está pidiendo algo, pero no sabe todavía, no está garantizando. ¿Será que puede ser que me escuche? Bebakashá, por favor, la súplica. Por lo tanto, la petición es además un puente. La mujer no exige, ella no exige, construye un camino para que el rey elija, tiene que elegir, el bien tiene que elegir, pero sin sentirse acorralado. Al rey se le da la posibilidad, Abro paraguas, doy la posibilidad, yo me siento. ¿Te puedo decir una cosita, rey? Que tuve muy humilde. Llego a ver Yuvina, pero estuve obligada a Yupe a ganar un de a Juan de Epe. Hay que tuve años que también hay que tuve gente. Entonces, viste, que pucha, al otro le está preparando. Si el tipo es maduro, le va a decir, sí, adelante, para que yo pueda actuar, ¿verdad? Entonces, la Bebakashá es una pedagogía moral, entonces.
La súplica bien ordenada no manipula con violencia, sino que orienta la libertad del rey o de la otra persona hacia la justicia de misericordia, Bueno, vos te diste cuenta, yo no estuve actuando con misericordia. Lo que yo quería es, hombre, porque pa oye iba ahí se contra, pa oye por ahí iba ahí allá de contra, pea, chu, ¿entiendes? Tengo enemigos políticos, ahí está. A ese hay que fulminarlo, hay que liquidarlo, porque habló mal, porque me dijo la verdad, porque dijo que yo robé, etcétera, etcétera, ¿entendiste? Entonces, queridos amigos, aquí se está jugando, por eso decíamos que esta mujer está ante el peligro por una parte, pero está también ante la situación del temor, que es una cuestión moral. Es una cuestión que o me pongo a favor del que está haciendo mal, y entonces soy cómplice, o verdaderamente me pongo a favor del pueblo que está sufriendo y que se da cuenta, no es bobo, y entonces ahí yo estoy poniendo en peligro mi vida, porque yo lo estoy representando y esa mujer es lo que está haciendo. Entonces, hay algunas enseñanzas clave. En primer lugar, la presión del pueblo y la responsabilidad personal. Esta es la primera enseñanza. Responsabilidad personal, pero ante una presión, entre comillas, presión, el pueblo. No dejar que la presión social te convierta en una masa, ¿verdad? O sea, yo soy uno más ahí, pero que no soy capaz de confrontar la realidad. ¿Por qué? Porque soy uno más de la masa. Apenas lo coñan en día lleva, somos uno más de la masa, ñañandú, ya pero ve, que nadie hable, que nadie diga, de eso no se habla, Segunda enseñanza, queridos amigos, es el arte de hablar al poder. ¿Cuál es el arte? ¿Cómo yo tengo que ser capaz de llegarme hasta el rey, el que sustenta el poder? Pero de hablarle con la verdad y de hablarle con humildad. Porque normalmente, escúchenme bien, queridos amigos, porque esta es nuestra realidad, los que le hablan al poder, los que le hablan al rey, normalmente todos son o cepilleros o son los que están en el negociado con el mismo rey, ¿entienden? O es el grupo, ¿verdad?, que está ahí. Entonces eso no tiene problema de acercarse. ¿Por qué? Y porque esto pues van a ser siempre los que halagan. Siempre van a ser los chupamedia, como decimos nosotros. Puchasacos, la brasilero, puchasaco. Bueno, entonces, queridos amigos, esto es muy importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, cuando te está enseñando y te está diciendo que hay un arte para hablar al poder. Pero para hablar al poder con la verdad y con humildad. No es eso de halago, de cepillero, como estábamos diciendo, ¿verdad? Hay que corregir, pero tampoco humillar. Tenemos que ayudarnos, porque es la comunidad la que tiene que tomar. Hay que pedir, pero no hay que chantajear. Te voy a chantajear. Entonces, y eso sucede mucho, Chantaje, queridos amigos, hay muchísimo en nuestra sociedad, lastimosamente. Si vos no pagás tanto, entonces te voy a publicar esto. Si vos no pagás esto, entonces te voy a sacar esto. Si vos no, entonces te pagué, entonces de eso no se habla, de eso nadie dice nada. Díganme, queridos amigos, si la Biblia que se escribió hace 3000 años no nos dice hoy a nuestra realidad. Díganme, pero díganme la verdad. No quieran ocultar, porque esta es palabra de Dios. Tercer elemento como enseñanza bíblica, queridos amigos, es que el temor, ¿verdad? Es el termómetro de algo importante verdaderamente que nosotros vamos a decir, de algo importante que verdaderamente Dios pone en nuestro corazón y que vamos a representar al pueblo y que lo vamos a decir. Ese es el temor de Dios en realidad. Porque, ¿se acuerdan cuando dice el Evangelio? Pero eso ya del Nuevo Testamento dice, ustedes no tengan miedo, dice, porque yo voy a poner las palabras en sus labios, que ustedes lo van a decir. Yo recuerdo algunas veces, ¿verdad? No siempre me llaman, ¿verdad?, para hacer misa en Cacupé o lo que sea, pero una vez ahí, no sé, cuando me llamaron,
creo que el obispo estaba enfermo, no yo iba a otro país, entonces no hay y me fui. Pues yo recuerdo que 15 minutos antes nosotros ya terminamos una procesión, ¿verdad? Veníamos del Cuaes, y yo tuve tiempo ahí, me fui y me arrodillé ahí ante la Virgencita. Y ahí en Cacupehue está en la pared, hay esas manos así interesantes, manos, muchas manos, allá de cada mañana. ¿Dónde estará mi mano?, decía yo. Me fui a tantear y encontré uno que más o menos calzaba bien. A ver, a muy besepo. Añemoi bebe veñan de sire no debe. Añembo ewe. Y justamente eso que dice aquí, ¿verdad? Señor, ¿qué es lo que hoy tenemos que decir? Toda la palabra de Dios nos va diciendo. Va in de la yerurea ñande ya. Eso yo quisiera hoy, pero y me hizo acordar exactamente, ¿verdad?, de ese pasaje de la Biblia que dice, no son ustedes los que van a hablar, soy yo que a través de mi espíritu, a través de la fuerza del espíritu, voy a poner eso. Evidentemente que después yo con mucha libertad, ¿verdad?, ahí hablé, etcétera. Pero yo recuerdo nomás que en esa oportunidad me dijeron, ¿verdad?, porque yo estaba con tantas cosas y no pude ni seguir, ¿verdad? Pero dice que a muchos les causó roncha, que a muchos no les gustó. Otro gato Huapá, el pueblo Zapucaipá, el pueblo Nambroye Popetepá. Bueno, yo en realidad no es que le di mucho seguimiento, ¿verdad? Pero así es, el temor es un termómetro, ¿verdad? Pero quiere decir que hay algo importante, ¿verdad?, que Dios te hace decir. Y la palabra de Dios, lo que escriben aquí, no piensen, queridos hermanos, que ellos ahí eran personas que eran brecha y papá o lo que sea, no. Uno expone y dice esa realidad que el Espíritu de Dios le mueve, ¿verdad?, para hacerlo. El elemento número 4 es que la petición es siempre un camino de reconciliación. Es decir, esta mujer viene y pide, suplica, ¿pero por qué? Y porque quiere que existe o sea, volver a conciliar las cosas. No podemos seguir, rey, de esta manera. Y la justicia. Hay que conciliar el pueblo que está pidiendo la justicia, que se haga bien las cosas. Esa es otra enseñanza maravillosa. Y la quinta enseñanza es que la palabra que busca producir paz, no solo tener razón. Siempre la palabra busca la serenidad del pueblo, de la gente, de la relación en la sociedad. En realidad la palabra, queridos amigos, y lo que los profetas decían y hacían, no es para venir aquí a exacerbar el ánimo y decir, ahora entonces les invito, agarren el palo, agarren la espada, agarren las armas. Jesús, no, Pedro, guarda tu cuchillo. No, le agarra a Malco y le vuelve a colocar bien su oreja, que Pedro ya le cortó, no con la violencia. La palabra, queridos amigos, el profeta siempre procura reproducir paz, paz, serenidad, que exista entre nosotros, pero no como dice Mafalda, no es la paz. No es esa la paz que nosotros buscamos, de Mafalda. No es esa la paz que buscamos, ni es la pax romana que se buscaba. No, es la paz del corazón, de la serenidad, de la relación y del convivir juntos. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir esa gracia hoy especialmente también al Señor. Les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.